Bueno, hoy quiero completar la charla de Isaías 53. Para ustedes y para los que vean este video en el futuro, les recomiendo buscar la primera parte. Esta es la segunda parte de Isaías 53. Digo que busquen la primera parte porque hay una cantidad de datos importantes que ya yo mencioné en la primera parte que hoy, por razones de tiempo, no puedo repetir. Lo único que quiero resaltar de lo que dije en la charla pasada es que hay un pasaje, o más bien, hay un planteamiento teológico realizado por muchas personas. Denme un segundito porque dice una hermana que ella no puede entrar. No sé por qué no podrá entrar. Déjenme un segundito aquí a pasarle la invitación. Un momentito. Disculpen la interrupción. Un momentito. Dice que no puede entrar, no sé por qué. Denme un segundito. A ver por qué no pueden entrar. Ok, sigamos adelante. Entonces, hay un planteamiento de tipo teológico que es respondido, que es saciado, que es satisfecho a través de Isaías 53. En el mismo Antiguo Testamento surge esta pregunta, surge este planteamiento. Y yo dije en la charla pasada que en Éxodo capítulo 34 encontrábamos que Dios decía de sí mismo que Él era misericordioso y que tenía misericordia de, del pecador. Pero en el mismo pasaje, que ahora más tarde lo vamos a leer, dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Entonces se hace un planteamiento teológico. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es perdonador, pero al mismo tiempo Dios es justo y no puede dejar pasar la injusticia, el pecado, sin que éste sea castigado. Entonces, este planteamiento de un Dios que es amor, pero de un Dios que tiene que castigar el pecado, necesita ser conciliado, necesita ser encontrado, necesita este dilema, necesita ser resuelto. Y este pasaje, que también está en el Antiguo Testamento, le da respuesta a esa pregunta y ahora más tarde lo vamos a ver. Es importante que ustedes conserven eso en su mente y en su corazón, porque realmente este dilema teológico es resuelto en la doctrina de la justificación, que es la que vamos a ver en Isaías 53. Ahora bien, en relación con la charla de hoy, yo quiero mostrarles un diagrama que para mí es muy importante que ustedes lo vean. Denme un segundito para mostrárselo. Ya se los voy a mostrar. Este diagrama que les voy a mostrar es muy importante. Por favor, señálenme con el dedo pulgar si están viendo la imagen de PowerPoint que acabo de colocar. ¿Sí la ven? Muy bien. Observen bien esta imagen que les acabo de colocar. Voy a poner aquí un poquito para abajo. Si ustedes ven allí, yo coloqué línea de tiempo de Isaías 53.
¿Por qué es importante hablar de esta línea de tiempo de Isaías 53? ¿Y por qué es importante explicar este diagrama? Porque cuando ustedes, permítanme ver, porque alguien aparentemente está escribiendo por WhatsApp. Este es el problema de comenzar un poquito tarde. Bueno, Anita, si no escuchas, yo lo lamento. De verdad que te pido disculpas. Anita nos está escribiendo por el grupo que no escucha. La razón por la que no escuchas, Anita, es un problema que cuando entras a internet, tú tienes que darle escuchar por internet. Pero si no escuchas, lamentablemente no me puedo detener en este momento para hacerlo. Te tienes que desconectar de la reunión, volver a entrar y cuando te aparezca un globito que dice escuchar por internet, tienes que darle a esa opción. ¿Ok? Entonces, explicar esta línea de tiempo es muy importante. Denme un segundito. Ok. ¿Siguen viendo la imagen de Isaías 53, de la línea de tiempo? Ok, perfecto. Entonces, yo decía que es muy importante aclarar esto, porque si no entendemos esta línea de tiempo, no vamos a entender la profundidad y el alcance de esta profecía. Fíjense que en el diagrama que yo acabo de colocar aparece en el lado izquierdo una línea de comienzo que se llama, que dice 700 años antes de Cristo. Esto es un aproximado, no es una fecha exacta. Cuando Isaías fue escrito, estamos hablando alrededor del año 700 antes de Cristo. 700 años son 7 siglos. Es imposible que Isaías pudiera conocer los detalles, no solamente de Isaías 53, porque también en Isaías 7 se nos narra acerca de la concepción virginal, se nos profetiza acerca de la concepción virginal de Jesucristo, del Hijo de Dios, del Mesías. Es imposible, a menos que Dios hubiese intervenido, que un hombre como Isaías pudiera conocer el futuro con tal precisión. Entonces, cuando Isaías está parado en este punto de la historia, recibiendo revelación profética, él hace una profecía, pero esta profecía no está aludiendo directamente a este tiempo que es la vida y ministerio de Cristo, que es cuando se cumple lo que se describe en Isaías 53. ¿Qué se describe en Isaías 53? Se describe la muerte, el padecimiento de Jesucristo. Pero la profecía no tiene que ver cronológicamente con esto, sino que al leer el pasaje nos damos cuenta que en Isaías 53 se está hablando, ¿verdad?, de un grupo de personas que están haciendo una reflexión y ellos están hablando de algo que va a pasar 700 años después, pero lo hacen en pasado. Cuando ustedes leen el Isaías 53, las personas que están hablando acerca de Jesús y de su muerte y de su resurrección y de lo que sufrió, ellos están hablando de eso en pasado. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo es posible que algo que se escribió en el año 700 antes de Cristo y que va a suceder 700 años después, puedan unas personas estar hablando de ese hecho que no ha sucedido? ¿Cómo pueden estar hablando en pasado de ese hecho? Entonces, la única forma de entender eso es que Isaías está profetizando lo que van a decir los judíos en el futuro acerca de Jesús. Fíjense que hay una línea celeste. Esta línea celeste representa la profecía de lo que van a decir los judíos, la generación futura de Israel, el remanente que Dios tiene reservado según Hechos capítulo 11. Este remanente, cuando crean, cuando sus ojos sean abiertos, cuando este remanente entienda que el Mesías, que Yeshua,
era el Mesías prometido y que ellos despreciaron, ellos desde aquí, desde este futuro que todavía no ha sucedido, ellos en ese punto de la historia van a mirar hacia atrás y van, aquí está la línea verde, y van a mirar hacia atrás y aquí se van a concentrar en decir, este Cristo fue el que nosotros despreciamos, lo tuvimos como alguien que no tenía valor, por su llaga fuimos curados, él llevó nuestras cargas. Se dan cuenta que hay una profecía de algo que no ha sucedido y sin embargo quienes están hablando hablan en pasado. Es porque él está profetizando acerca de algo que va a suceder en el futuro. Yo necesito hacer una pausa aquí y que ustedes abran sus micrófonos y me digan si están comprendiendo lo que estoy yo diciendo o no. Bueno, lo que yo entiendo es que usted dejó una pregunta abierta la última clase donde dijo que la pregunta que para analizar era que cuando decía y lo tuvimos a por azotado y lo desechamos, que quiénes eran los que estaban hablando. Entonces yo hoy estuve analizando eso y me imagino que los judíos. Así es, así es. Evidentemente son los judíos, pero lo que quiero que esté claro es Ajá. que la profecía no solamente abarca el hecho que ya sucedió, que ya aconteció hace 2000 años de la muerte y resurrección de Jesús, sino que la profecía va más allá y está hablando de algo que no ha sucedido. Ya sucedió la muerte de Cristo, ya sucedió la resurrección de Cristo. Lo que no ha sucedido es que este grupo de personas diga esto como pueblo, como nación. Todavía este lamento de Isaías 53 que está profetizado no ha sucedido. Ahí radica la profundidad y el alcance de esta profecía. Y eso es lo que quiero, antes de avanzar, que me digan si lo entienden o no. Porque cuando yo entendí eso, realmente yo me sentí maravillado de cómo Dios es fiel a las escrituras. Es fiel a las escrituras porque le dio revelación a Isaías 700 años antes para que se cumplieran con detalle perfecto las cosas que se narran en este capítulo, pero al mismo tiempo me garantiza que esto que no ha sucedido, es decir, que los israelitas se refieran a Jesús de esta manera, va a suceder en un futuro próximo. Eso es lo que yo quiero que ustedes valoren como lo valoro yo. Anita, creo que tú quieres participar. Sí, cuando usted dice ahí o sea, los judíos van a reconocer de que era el Mesías que ellos negaron, ¿verdad? Es ese, y por eso a ellos van a decir que por su llaga ya ellos fueron sanados. Ahí en ese caso, los gentiles, los que ahora fuimos redimidos por la sangre de Cristo, que confiamos, o sea, sabemos quién es el Mesías, que no, ya nosotros también podemos decir, por su llaga ya fuimos sanados. De hecho, en los gentiles, ya te doy el chance. Porque a los judíos se les va a revelar de que era el Mesías al que ellos negaron, pero nosotros, que ya fuimos lavados por la sangre, no, ya podemos decir nosotros. Sí. Carlos, Conde, ya te voy a dar chance. Exactamente, Anita. En los gentiles y en los judíos que se hayan convertido en estos 2000 años, porque Pedro era judío y Pedro lo entendió, y Pablo era judío y Pablo lo entendió. O sea, en Pablo, que se arrepintió, que se convirtió al evangelio, eso sucedió. Es decir, yo no estoy diciendo que en 2000 años de evangelio no hayan judíos que se hayan convertido, pero Israel como nación, como pueblo escogido de Dios, no lo ha hecho. Y dice la Biblia en Romanos 11 que él tiene un remanente y dice que Israel, después que entre la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo, porque se refiere a un remanente que él tiene. A ese remanente hace alusión Isaías en su profecía de Isaías 53. Por supuesto, Anita, Carlos, Valentín y todos los que se han convertido al Señor Jesucristo
pueden decir, mirando hacia el pasado, lo que dice esta profecía, porque ya nosotros hemos experimentado esta obra de redención, esta obra de salvación en nuestra vida. En nosotros se cumple esta profecía, pero la profecía apunta directamente a la nación de Israel. Carlos Conde, adelante. Apunta a la nación de Israel a partir de su segunda venida, cuando él vuelve a poner los pies en la tierra. Ustedes y yo sabemos, y no voy a entrar en esos detalles escatológicos, que hay distintas posiciones. Y no voy a entrar en ese detalle. Ya te doy un chance, Mariela. No voy a entrar en detalles si es en esta posición o no. Evidentemente es un hecho futuro. Es un hecho futuro en el cual Israel va a convertirse. ¿En qué momentos? No lo sabemos. La Biblia apunta a un número de 144,000 escogidos. Y esos 144,000 escogidos son israelitas, no son personas de distintas partes del mundo. Son israelitas que Dios ya ha escogido para ese tiempo final. ¿Cuándo va a ser? Sabemos que cada día está más cerca, pero no sabemos exactamente cuándo va a suceder. Mariela. Pastor, yo tengo una pregunta, tengo una duda. Usted dice que hay un relato en pasado que todavía no ha sucedido. Mi pregunta es la siguiente. Los versículos 3 y 4, o sea, donde dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Ya va? Entonces después dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, el versículo 3 es como una reflexión, o no, una reflexión no, como algo que él predijo que iba a pasar, porque los judíos, o sea, en ese momento le dijeron, preferimos a Barrabás y caiga su sangre sobre nuestra familia, ¿verdad? Cuando dijo Poncio Pilato que no quería. Pero el número 4 pareciera que es como, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ciertamente, o sea, es como que ya están reflexionando, digo yo, no sé si me equivoco. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El número 4 pareciera como una reflexión, como diciendo, verdaderamente murió por nosotros, pero no lo aceptamos. ¿Eso ya pasó o es una reflexión futura? Ahí es que tengo confusión. No, ahí no hay nada que confundirse en el sentido de que ciertamente no tiene nada que ver con el tiempo. Sigue hablando en pasado. Sigue habiendo un grupo de personas que en el futuro van a hablar de que Cristo ya hizo eso. ¿Ok? Okay. Es decir, el ciertamente simplemente es una palabra que ellos están usando para decir realmente es así y ahora es cuando lo venimos a entender. Por supuesto, como nación, Isaías, bueno, yo les mostré un video la semana pasada donde los judíos que leyeron en hebreo Isaías 53 confesaron que nunca habían oído hablar de ese pasaje. Y ya yo les expliqué que los judíos rabinos o los rabinos judíos se encargan de ocultarle a los judíos comunes y corrientes ese pasaje, porque ese pasaje es llamado la tortura rabínica, la tortura de los rabinos, porque pone en evidencia que el único ser que ha pisado la tierra y que cumple con esas características de Isaías 53 no fue otro que Yeshua, no fue otro que el Mesías que ellos crucificaron. Por eso, al igual que la Iglesia Católica, que por siglos le dijo a la gente que no leyera la Biblia porque la Biblia volvía loca a la gente, la Iglesia Católica se encargó por siglos de mantener los escritos bíblicos en latín, que era un idioma poco conocido por el vulgo, por el pueblo, era precisamente porque cualquier persona con 2 dedos de frente que coja la Biblia y la lea y la estudie y la acepte, no puede seguir siendo católico. ¿Por qué? Porque evidentemente van a quedar al descubierto que todos los dogmas católicos no solamente no son bíblicos, son antibíblicos. Pero eso es otro tema. ¿Ok? Sigamos adelante porque necesito desglosar versículo por versículo de Isaías 53. Aclarado el punto de la línea cronológica, entonces, permítanme salirme de aquí y volver acá. Muy bien. Ahora bien, en Isaías conseguimos 12 versículos y como les dije, voy a tratar de desglosarlos uno por uno.
El primer versículo dice lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La interpretación de este pasaje nos lleva a varias ideas. La primera es que aquí hay una pregunta de tipo reflexivo. Y la otra cosa es que nos preguntemos, ¿quiénes hacen esta pregunta? Eso es muy importante. Y de allí es que se basa, este estudio para decir que esta confesión, que esta reflexión es de un grupo de personas, porque está hablando en plural, en primera persona del plural. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es una pregunta reflexiva. ¿Quiénes la están haciendo? Los judíos. La pregunta también que podemos hacernos es esta. ¿Ya esta profecía, ya esta pregunta que se hace en el versículo 1 se cumplió? ¿Se está cumpliendo o se va a cumplir? Bueno, las tres cosas. Esta pregunta, este no creer o creer al anuncio de Dios, se cumplió en Juan 1:11, donde dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibían. En ese sentido, la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es muy pocos. El pueblo de Israel en general no recibió al Mesías, despreció al Mesías, rechazó al Mesías prometido como pueblo, como nación. En ese sentido, no han creído al anuncio. No creyeron que el brazo de Jehová se encarnó en Jesús. En ese sentido, ya la profecía se cumplió. En Romanos 10, capítulo 16, el apóstol Pablo cita este mismo pasaje y dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esta expresión, ¿quién ha creído a nuestro anuncio del versículo 1? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. El no creer en el Mesías, en no creer en que Dios se encarnó en su Hijo, además de que el pueblo de Israel ya lo cumplió porque no creyeron, se está cumpliendo en este momento porque una gran parte de la humanidad rechaza a Cristo como Señor y Salvador. Una gran parte de la humanidad no cree en el evangelio, no acepta el anuncio del evangelio, ni consideran a Jesucristo el Hijo de Dios o consideran que Jesucristo es el Salvador. Así que desde ese punto de vista, esa profecía se ha venido cumpliendo durante todos estos 20 siglos. Pero además de eso, esta profecía se va a cumplir, como ya lo dije al principio, cuando la nación de Israel se le abran los ojos, les sea revelado que el Mesías al que persiguieron, que el Mesías al que despreciaron, que el Mesías al que mataron y que el Mesías que han rechazado durante 20 siglos realmente era el Mesías prometido. Y eso está en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Esa profecía de Zacarías capítulo 12, versículo 10 completa lo que yo estoy diciendo. Dice así la profecía. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ese lloro, ese llanto, ese entender que despreciaron al Hijo de Dios, ese dolor, ese arrepentimiento, ese lamento que se ve expresado en estos versículos que vamos a seguir leyendo, está también profetizado para Israel en un futuro cercano. Está reservado ese tiempo para el remanente escogido del Señor.
Y ese remanente escogido lo conseguimos en Hechos, perdón, en Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículos 25 al 32. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Aquí Pablo le está hablando a los romanos, y los romanos son gentiles, no son judíos. Que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. A Israel se le endureció el corazón. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Versículo 28. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos, los israelitas son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, este Israel, esta nación, este pueblo escogido de Dios, Dios tiene un remanente guardado para los tiempos futuros, y ellos son los que van a entender y a comprender como un velo que se cae de sus ojos, que el Jesús que despreciaron, que el Jesús que odiaron, era nada más y nada menos que el Mesías verdadero. Observemos también lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 36. Juan, capítulo 12, versículo 36 al 38. Versículo 12, 36 al 38. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, precisamente este versículo, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Lo que no entendieron y lo que no han entendido aún los judíos es que el poderoso brazo de Yahvé, el poderoso brazo del Dios que ellos adoran, se manifestó en carne en Jesucristo. Por eso es que cuando Jesucristo estuvo delante de ellos y le dijo: estas profecías se han cumplido en mí. Antes de que Abraham fuese, yo era. Yo soy el que soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Dice la palabra que cuando Jesús pronunciaba este tipo de declaraciones, los judíos rechinaban sus dientes de la rabia que les daba. ¿Por qué? Porque ellos jamás aceptaron que Jesús era el Hijo de Dios. Y esa rabia está intacta en la mayoría de ellos. De tal manera que este pasaje se convierte, el versículo 1 de Isaías 53, en el inicio de un proceso de arrepentimiento y de confusión que los judíos comienzan a emitir en este pasaje. Recordemos que la gente va al infierno no porque quiebran la ley de Dios. De hecho, todos nosotros hemos quebrado la ley de Dios,
Si por quebrar la ley de Dios se fuese al infierno, entonces todos iríamos al infierno. Pero ciertamente, aunque todos hemos quebrado la ley de Dios, esa no es la razón por la que vamos a ir al infierno. La razón por la que se va al infierno es por rechazar a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Y en Isaías 53, lo que se nos manifiesta es cómo una persona que ha quebrado la ley, como una persona que reconoce que es pecador, como una persona que reconoce que está condenado, entiende que Jesucristo, el Hijo de Dios, le da vida eterna si se deposita la fe en él. Y eso es lo que los judíos no quisieron aceptar como pueblo, y aquí en esta profecía lo empiezan a entender. El versículo 2 de Isaías 53 dice lo siguiente: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Jesús para los judíos tuvo un origen menospreciable. No tenía ningún tipo de abolengo, no tenía ningún linaje reconocido, no tenía estudios ni era un hombre preparado. Era un simple carpintero y para colmo era de una ciudad llamada Nazaret, que era considerada como una clase de ciudad de nivel muy bajo. De tal manera que Jesús tenía un origen profundamente menospreciable. Incluso en el tiempo de Jesús, muchos de ellos pretendieron acusarlo diciendo que ni siquiera se sabía quién era su padre. Es decir, que trataron de humillar a Jesús despreciando incluso su origen. Además de eso, de su origen despreciable, por eso lo llaman o dicen ellos mismos en esta profecía que él era como una raíz seca. Además de eso, se nos dice que no había parecer en él. Todos nosotros sabemos que a Jesús, desde hace mucho tiempo, se le presenta a él como un ser angelical. En muchas litografías, en muchos cuadros, el Jesucristo que vemos es un hombre rubio, de facciones finas, también un hombre con sus ojos claros, con una tez blanca, con un pelo liso, ¿verdad? Con una barbita bien afeitada. Realmente la mayoría de los rostros y las figuras o representaciones gráficas de Jesucristo son realmente de una persona muy hermosa desde el punto de vista físico. Pero todos nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que no había parecer en él. Es decir, que era un hombre común y corriente como los demás, que no destacaba por su físico, que no resaltaba por una belleza física. Por el contrario, podía confundirse perfectamente entre el resto de sus conciudadanos. Pero además de que Jesús no tenía un aspecto físico afable, aparte de eso, Jesús no era un hombre con un origen de alto rango. También Jesucristo fue menospreciado en su vida, incluso por quienes le seguían. En muchísimas ocasiones Jesús fue despreciado por sus propios discípulos y aún sus propios apóstoles lo despreciaron, lo negaron, lo vendieron y no creyeron en sus promesas de que iba a resucitar. Es más, déjenme decirles algo que averigüé mientras que preparaba esta predicación. Hoy en día, la cultura judía, la literatura judía, hace grandes esfuerzos por rebajar al nombre de Jesús. Como ustedes saben, el nombre de Jesús en el idioma original, en el hebreo, es Yeshua, que significa Josué o que significa también Salvador.
Muy bien. Los hebreos, los judíos, han hecho un acróstico para reemplazar el nombre de Yeshua en sus escritos talmúdicos, en sus escritos rabínicos. Y ese nombre es Yeshú. Yeshú significa su nombre sea borrado. Así se refieren ellos a Jesucristo.